¿Quién es? Soy yo, abuelita. Soy el... No, soy Caperucita. Eres tú, lobo feroz. ¿Por qué me interrumpes? Estoy escuchando Promo Estéreo. Ay, perdona, abuelita. Es que yo no tengo smartphone y mi programa favorito, el de Soñadores de Letras, ya va a empezar. Está bien, pasa. Pero no se te ocurra comerte el pastel que me trajo Caperucita. Gracias, abuelita. Promo Estéreo, donde la estrella es mi abuelita. No, lobo, donde la estrella eres tú. Soñadores de letras. Despertemos el talento literario que duerme en ti. La vida es una gran sorpresa. La muerte es aún más grande. Vladimir Nabokov. Muy buenas noches, estimados radioescuchas. Bienvenidos a su programa Soñadores de Letras. Yo soy Héctor Javier Oñate, Soñador H. Estamos transmitiendo a través de la señal de Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Estamos ubicados en la calle Tehuantepec, número 35, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Búsquenos como Promo Estéreo. Si gustan bajar la app, esta se encuentra en la Play Store de Google y en iTunes. En la producción tenemos a Cheli, a quien saludamos y agradecemos todo su apoyo en este programa. También muchas gracias a nuestra amiga Paola Costa y su programa por cedernos cabina y micrófonos. Y por supuesto, nuestro agradecimiento a nuestros patrocinadores Visorus, Sistema de Administración Empresarial. El día de hoy hablaremos un poco del gran escritor ruso Vladimir Nabokov. Estaremos en comunicación con nuestro amigo Nahum Torres, con quien platicaremos de su proyecto Ediciones Periféricas. En la música estamos escuchando piezas para piano de Alexander Pierre-François Boely, un gran pianista, organista y compositor francés. Él nació un 19 de abril de 1785. Fue alumno de Haydn y de Bach. Es un músico poco conocido, pero con grandes obras. En las efemérides, solo mencionaremos que el 22 de abril de 1899 nace Vladimir Nabokov, un gran escritor, traductor y maestro ruso, nacionalizado estadounidense. Su familia de San Petersburgo era muy culta, hablaban francés, inglés y ruso, por lo que desde niño fue trilingüe. Aprendió a escribir y hablar en inglés antes del ruso, aunque sus primeros escritos fueron en ruso. Se hizo famoso por sus novelas en inglés, quizá la más famosa, Lolita. Después de la Revolución Bolchevique, su familia se exilió a Alemania. Posteriormente, en 1940, se fue a los Estados Unidos, huyendo de la Segunda Guerra Mundial. El próximo domingo 23 de abril es el día de San Jorge, San Jordi. En muchos lugares se acostumbra a regalar un libro y una rosa. En la UNAM se celebra ya desde hace 15 años el Festival del Libro y la Rosa. Ojalá puedan estar por ahí. Amigos, estamos en comunicación con Nahum Torres de Ediciones Periféricas. Muy buenas noches, Nahum, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido por la invitación a participar en Soñadores de Letras y muy contento también. Pues de verdad, muchísimas gracias a ti. Un honor tenerte aquí en el programa para platicar del proyecto de Ediciones Periféricas. Cuéntanos un poquito de la historia de Ediciones Periféricas. ¿Cuándo nace? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuántos libros tiene? ¿Cuántos autores? Todo esto. Bueno, a riesgo de no sonar como informe
de actividades, ¿no? Justo en este 2023 cumplimos 5 años ya de actividades de ediciones periféricas. Yo le di como carácter simbólico el arranque en una feria de minería y acaba de pasar la feria de minería, entonces ya digamos que ya cumplimos los 5 años. Hemos publicado en este tiempo un poco más de 60 títulos, algunas de ellas antologías, otros 10 poemarios, ¿no? Bastantes libros de cuentos. Y Ediciones Periféricas nace, digamos, como una especie de subsello o de sello hermano menor o hermana menor, según el género que le quieran poner, de Libros Ampliados, que es un sello literario que María Mor y yo fundamos en 2012. Es un libro, era un sello que está todavía dedicado sobre todo a literatura latinoamericana, y de repente empezamos a notar que estábamos dejando de lado a los autores emergentes, autores que apenas han publicado una o dos obras, y quisimos enfocarnos, al menos yo quise enfocarme un poco sobre ese tema, y de pronto con la pandemia y con todo lo demás empezó a cobrar mucho mayor relevancia Ediciones Periféricas, al menos en mi vida, y eso hizo que de pronto yo ya me hubiera sorprendido de que tuviéramos cumplido 5 años y que hubiéramos hecho más títulos que los que ya había hecho Libros Ampliados a lo largo de 10 años. Entonces, pues la verdad estoy contento por eso, porque creo que ha sido un proyecto que no tiene fin en cuanto a que siempre hay alguien nuevo que quiere publicar un libro, y pues nada, así ha sido. En esto de autores emergentes, que yo les llamo autores nuevos, realmente siempre he dicho que todos tenemos una historia que contar, un mensaje que dar a la humanidad. Uh-huh. A veces se debe dar en literatura, a veces en la pintura, en la música, en lo que uno quiera, ¿no? En cualquiera de las artes. Sin embargo, hoy en día yo también he visto muchísima gente que escribe. Bueno, hasta yo ya tengo 2 libros publicados. Yeah. Pero hay un gran problema de encontrar una editorial, y supongo que las editoriales también tienen problemas de encontrar escritores. Primero, ¿cómo es esto? Siempre hemos dicho de las editoriales independientes, Uh-huh. que tú tienes otro concepto que me gusta muchísimo más que el término independiente, ¿no? Sí, es que el término independiente de alguna forma siempre está problematizado por la pregunta independiente de qué, ¿no? O sea, entonces entramos a esta situación del gobierno o de qué, y generalmente en términos reales la independencia está vinculada a la idea de la Cámara Nacional de la Industria. O sea, los sellos independientes pequeños son aquellos que no están dentro de la Cámara, no forman parte de la Cámara, de la CANIEM, pues pronto. Pero las cosas se han manejado de tal manera ahora que incluso los sellos literarios pequeños ya forman parte de la CANIEM, algunos, o tienen ciertos vínculos, porque la CANIEM también ha cambiado sus políticas y ha sido mucho más inclusiva. Pero no es que una cuestión de que se esté peleado contra ellos, o no, simple y sencillamente que de alguna forma no se formaba parte de lo que es el mercado editorial. O sea, se hacía de manera alternativa o a través de una propuesta que fuese una propuesta literaria o artística un tanto más, no quiero utilizar la palabra radical, pero sí ajena a esta idea del bestseller o del libro de superación personal, la literatura como con este halo, digamos, todavía vinculado al arte, ¿no? Y en el caso actual me parece que pues todos los sellos son independientes, a menos de que seas un programa de alguna universidad, ¿no?
o sea, pues que tienes que comprobar o tienes que justificar por qué estás publicando este tipo de cosas, ¿no? En el caso de ediciones periféricas y de libros ampliados, siempre hemos utilizado otro término que es autogestivo y que está obviamente vinculado no solo a que las decisiones las tomamos a lo interno, es decir, o sea, en el caso con María y yo, pero algunas veces apoyados por parte de los autores, otras no tantas, pero también en la medida en que los recursos que los hemos generado a partir de nuestros propios recursos económicos, de nuestros propios presupuestos. Y eso de alguna forma nos evita a nosotros, al menos, estar entrando en esta polémica innecesaria independiente de qué, porque si se requiriera en todo caso hacer una cohesión con el Estado o con ya sea en cualquiera de sus vertientes, ¿no? Pero sobre todo con el Estado, pues no hay este tema más bien una gestión editorial que no tiene que ver con la independencia como tal. O sea, uno sigue publicando de alguna manera lo que piensa afín a su proyecto, ¿no? Esto me parece bien interesante porque muchos escritores, ya sea de los nuevos o desconocidos, que siempre queremos tocar puertas en editoriales, pues tocamos editoriales grandes, porque las pequeñas, sin pretender menospreciarlas, no las conocemos. Yo por mi parte debo de confesarlo, que me fui a la autoedición. Y hoy lo considero un error. Bueno, no puedo decir error porque fue algo que yo desconocía. Sí, claro. Me fui por mi propio camino porque desconocía todo lo que hay atrás de un trabajo editorial. Claro. De entrada, corrección de estilo. De entrada. Yo hoy en día veo mis textos y digo, híjole, pero ¿en qué estaba pensando? Pues sí, estaba pensando otra cosa, pero necesitaba otra persona que me ayudara a corregir el estilo, sobre todo, aunque mi narrativa no era mala, yo repetía muchas palabras, bueno, todavía repito palabras. Sonías, todo. Exacto, cosas que hasta después empecé a entrar a talleres y dije, ay, ¿por qué no me metí antes a un taller? ¿Por qué no presenté esto en talleres para enriquecer los escritos, ¿no? Claro. Bueno, no lo hice, pero gracias a esos libros, pues me abrieron las puertas de la estación para este programa y empecé a conocer todo este mundo editorial que digo, híjole, de lo que me perdí. Pero bueno, ahora que lo conozco, pues bueno, ya conozco, a lo mejor no el camino, pero sí conozco que un escritor no debería publicarse solo. Sí. Sería ideal que alguien lo leyera, que alguien lo criticara, a veces que alguien hasta lo cacheteara, ¿no? Alguien le diga no. ¿Mandé? Que alguien le diga no. Exactamente, que alguien diga, esto está mal, esto está bien. Sí, exacto. Oye, es por acá. Y esto a lo mejor se escucha mejor si lo escribes de esta manera, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa relación con los autores? Porque yo no tengo todavía la experiencia de estar con una editorial. Bueno, yo de entrada considero que la autoedición no es un pecado, es decir, no en el mundo hablando como si uno fuera un sacerdote, ¿no? Es decir,
no necesariamente tienes que ir a confesarte y rezar 3 Padres Nuestros de haberte autopublicado. A mí me parece que es una opción dentro del panorama que hay y dentro de las posibilidades que la tecnología nos brinda. Y creo que está muy bien para aquellos que ya cobraron conciencia, ahora como tú, por ejemplo, que ya publicaste 2 libros, ya tienes esa experiencia, y que tienen también no solo las herramientas tecnológicas, sino lo que te decía hace rato, los presupuestos, ¿no? Para poder impulsar su propia carrera. Yo creo que incluso Amazon y algunas otras plataformas han potenciado el hecho de que muchos autores se autopubliquen y luego que de ahí mismo las grandes editoriales o incluso editoriales no tan grandes pero más o menos ya consolidadas, de ahí se nutran para encontrar nuevos autores que han creado sus propios lectores, y esa sería la parte que yo le veo muy interesante a la autoedición. Yo conozco el caso, no lo conozco a profundidad, no lo he estudiado, tampoco soy sociólogo ni nada, pero recuerdo sobre todo a un autor que de joven a mí me impactó mucho, por esto que estamos hablando de la autoedición, que es Mario Cruz. Es un autor como de terror o de horror y se volvió como un autor de culto, y de pronto uno lo puede ver ahí en la Feria del Zócalo, en su propio stand, ¿no? Y él atiende y todo, o sea, y me parece que esa permanencia hace que uno, independientemente de que lo lea o no, me parece un proceso interesante. Yo te sugeriría incluso que lo entrevistaras, ¿no? Porque que te cuente un poco cómo es este proceso de autoeditarse. Otro autor que a mí me impacta mucho cómo lo hace es Pablo Paniagua. Él es de origen español, está naturalizado mexicano, vive en Guanajuato, y yo lo veo cada feria, ¿no? De minería sobre todo, ahí vendiendo sus libros que él escribió, que él edita, que él maqueta, ¿no? Que él vende así, o sea, que él promueve. Y estamos hablando de alguien que ya tiene su legión de lectores, ¿no? Al igual que Mario, y al igual que otros tantos, ¿no? Hay otro dentro de Guanajuato que siempre se olvida su nombre, se pide Alvear, y que también, o sea, hacen lo mismo. Y creo que ellos tienen de alguna forma un pulso que le hace falta a la mayoría de los escritores, que piensan que ser editados por una editorial es abandonar por completo la obra. Es decir, llevan el manuscrito, se los publican y piensan que ya, con eso bastó para que la obra sea reconocida y ellos mismos sean famosos y reconocidos. Y yo creo que pues todo tiene que ver con las expectativas de los propios autores, ¿no? O sea, hay gente que se le da muy bien la palabra, ¿no? La facilidad de palabra, de convencer, de vender, en el mejor sentido del término, no solamente económico, sino de promover su propia obra. Y esa gente, yo creo que sea publicada por una editorial o no, va a lograr que el lector se interese en ella, aunque no tenga digamos, un reflector importante a la mano. O sea, es decir, que no la televisión o no tenga un programa de radio, que no tenga un programa de televisión en cadena nacional, ellos van a lograr conectar con el lector. Y por otro lado, yo te cuento esas experiencias porque a mí, la verdad, son las que yo veo que a lo largo de los años son las que más me han impactado, llamado la atención. O sea, de cuando tenía menos de 20 años al día de hoy que tengo más de 40, te digo, Mario Cruz es alguien que todavía, o sea, me sé su nombre, no sé de qué van sus cuentos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y jamás lo he visto publicado en una editorial, como se suele decir, ¿no? De prestigio, transnacional o como le quieras llamar, independiente. O sea, siempre ha sido a través de su propio canal. Y creo que eso es muy valioso. Y creo que también es necesario que existan personajes así. Por otro lado, quienes piensen que eso es fácil o que es independiente, eso puede ser un escritor independiente, o sea, no necesita a las editoriales, ¿no? Entonces, quien piense que eso es fácil, pues no lo es, ¿no? Y seguro han de tener sus penurias y todo eso.
a mí lo que me impacta es la permanencia a lo largo del tiempo. Y ya en relación entre una editorial y chiquita, así como la nuestra, con los autores, para mí es que siempre va a haber una tensión entre el autor y el editor. Es decir, a veces esa tensión puede ser sana en el sentido en que va a generar o va a construir buenas obras, buenos libros, ¿no? Digamos que a la justa, por esa tensión podemos entender que eso va a ayudar a tener una mejor obra o una mejor editorial en este caso. Pero por lo general esa tensión está mal llevada porque se confunde en gran término el sentido de la palabra editor. En México creo que no tenemos muy claro qué significa ser editor, porque ser editor es muchas cosas, ¿no? O sea, tú lo dices hace rato, o sea, me faltó la parte de corrección de estilo. Sí, bueno, eso lo puede proporcionar la editorial, pero no es la obligación de la editorial y no es tampoco la obligación del editor hacerlo. En ediciones periféricas hemos llegado al punto de decir, bueno, vamos a perder, por así decirlo, 2 o 3 años en corregir un libro o una obra más bien para que ésta se convierta en un libro, o le damos paso a 2 o 3 libros a lo largo de esos 3 años, ¿no? Y pues la verdad preferimos pues aplicarnos con los que ya llegan con una obra mucho más limpia, mucho más depurada para publicarse, que con aquellos en los que hay que todavía trabajar las cacofonías, la ortografía, ¿no? Todo eso. Ahora, no quiere decir que, por ejemplo, hay un caso que a mí me sigue impactando, lo mencionaba hace rato en una charla así de café, de un escritor como Guillermo Rubio, que recientemente falleció el año pasado. Él es un autor de policíaco. Yo creo que es uno de nuestros mejores escritores, si no, para mí es mi escritor favorito de policíaco mexicano, y sin embargo, pues él no sabía ni redactar, ¿no? O sea, si uno lee sus libros que están publicados por la UAP, pues no solo le hizo falta un corrector, le hizo falta un editor y le hizo falta muchas cosas, pero dentro el imaginario que él tenía es brutal. O sea, yo creo que sus novelas, uno le perdona todas las faltas, todas las erratas que tenga sus libros, porque pues la verdad vale la pena leer, en el caso de que te guste el policíaco o la novela negra, vale la pena leer estos libros. Entonces, yo lo que considero es cuál es lo que habría que preguntarnos a la hora de querer publicar, es cuáles son mis expectativas, y si esas expectativas no solo las puede cumplir la editorial que queremos, sino uno mismo como autor las puede cumplir. Es decir, si mi expectativa es que tras 1 o 2 libros me esté contratando la editorial más famosa o la editorial más poderosa, pues entonces lo que hay que hacer es escribir para eso, ¿no? O sea, para llegar a eso. Y no esperar a que por una novela breve que se ha publicado, o por una colección de cuentos que se ha publicado, ya las editoriales grandes van a voltear inmediatamente a buscarte y a quererte publicar. Eso sí sería un sueño guajiro. Eso se cumple cuando el autor que se ha autopublicado pues ha hecho todo lo demás. Es decir, sabe promoverse, sabe venderse, sabe comunicar muy bien qué es lo que quiere hacer, y a veces incluso sabe mentir muy bien, porque o sea, uno abre el libro y lo lee y dice, uy, esto no era lo que dijo el autor, ¿qué pasó? ¿No? O la autora, en varios casos, no para sin llevarlo solo a un género. Hay autoras y hay autores que saben hacerlo muy bien, y a la hora de leer el libro dices, pues como que me quedó a deber, ¿no? Pero cuando esto se compagina, difícilmente los editoriales grandes no te toman en cuenta. Ahora, pues el mundo editorial, a pesar de que es muy pequeño, o sea, el mundo literario, hablando en este sentido, no debe representar ni el 5% del mercado editorial. Aún así, yo creo que es muy vasto, es decir, hay una oferta muy grande, todos los días surgen enorme cantidad de libros. Y si no es por X o por Y editorial, sea independiente, autogestiva, transnacional, universitaria, como le quieran llamar, pues también está la de autopublicación, el electrónico, ¿no? El que le regala el libro, el que lo logra a través de un concurso amateur, profesional, como sea.
tenemos una cantidad enorme de producción y es muy fácil perderse en ese panorama. Basta, incluso aunque tu libro, no me refiero al tuyo, sino al de alguno de los que quiera, los que nos esté viendo, si este libro supuesto llegara a las librerías y se vendiera en las librerías, es muy complicado que le llegue a un gran público porque pues dentro de las librerías también hay una lógica de pensar. Entonces, yo creo que sí hay que tomar en cuenta qué expectativas tiene uno como autor. Si quiere nada ser leído, si quiere ser leído por sus amigos, por su familia, y luego o quiere ser leído por un gran público, pues qué es lo que está haciendo para que realmente eso suceda. Y ya no se puede pensar en que la editorial sea del tamaño que sea Random House o sea la más pequeñita, voy a poner la mía, ediciones periféricas, pues no está en manos de la editorial que eso suceda, está en un gran contexto, ¿no? Claro, ese es otro tema para mí bastante complejo y desconocido. Eh, ya logré que mi libro sea publicado en la librería Uh-huh. Gandhi, ya está en 10 Ya están todas, sí. 10 sucursales de Gandhi. Pues voy corriendo a buscarlo para sacarme una foto con el libro, le pregunto al quien me atiende, oye, busco tal libro, busco su computadora. Sí, sí lo tenemos, permítame. Después de 15 o 20 minutos, debajo de no sé cuántos o dentro de una bodega, aquí Ahí está, lo estaba, encontré. sí. ¿Cuándo se va a vender eso? Sí, no, es complicado. No solamente es que yo no le hice promoción, sino que pues ahí estaba escondido el libro. Sí, o sea, te digo, es parte de una cadena, ¿no? En la que no está, no depende de quien uno piensa que depende, ¿no? Ok. Entonces, en el caso de ediciones periféricas, la verdad hemos dejado de confiar en las librerías, sean del tamaño que sean, y en gran medida, o sea, no lo digo porque yo alguna vez haya tenido una librería, jamás la tuve, pero sí tuve la fortuna de ser el tipo de lector que fue alguna vez a alguna librería y había un librero de verdad, ¿no? Refiero a una persona que sabía los libros que vendía. Y más que venderlos, prácticamente tenía una relación personal con sus clientes, ¿no? Sabía qué tipo de libro estaba buscando su cliente y aunque no lo conociera, de alguna forma iba intuyéndolo o iba guiándose para encontrar una lectura adecuada o recomendar una lectura adecuada. Una en la que uno regresara no solo a esa librería a comprar más libros, sino siguiera pensando en que la literatura tenía sentido, ¿no? Hoy eso se ha ido perdiendo y poco a poco creo que empieza a recuperarse, pero hace falta más que una sensibilidad, también hace falta mucho conocimiento. Te digo, es tan grande ahora, tan vasto lo que se ofrece, que es muy complicado entrar a una librería y que eso suceda, ¿no? O sea, que encuentres a alguien que no te va a ir a buscar el libro, sino que sabe qué libro ofrecerte, ¿no? Y no uno, sino o sea, dentro del panorama te va a decir, mira, ¿te gusta la novela negra? Pues está todo esto, ¿no? ¿Y ¿Te gusta sabes, esto? ¿Y sabes dónde yo he visto eso? ¿A dónde? En esos changarritos pequeñitos Sí, ahí por claro. Donceles. Las librerías de viejo, ¿qué? Exactamente. Sí. Ahí es donde una persona está ahí que lo ves, que no das un quinto por él y qué bruto, ¿cómo sabe? Sí, y pero tarde o temprano, yo no quiero ser pesimista ni nada, ¿no? Pero todo eso está condenado a desaparecer, incluso porque estamos tan en lo inmediato y en la vorágine de tanta oferta que se vuelve complicado realmente estar actualizado simplemente, ¿no? O sea, no me refiero a estar siguiendo las novedades ni las tendencias, simple y sencillamente que de alguna forma uno tiene que empezar a priorizar qué tipo de lecturas recomendar o qué tipos de lecturas acercarse. Entonces, estamos entrando ya a otro terreno, ¿no? Que es, digamos,
la promoción de los libros, ¿no? Pero creo yo que cuando una persona publica un libro, digamos un autor o una autora publica un libro, supone, porque el mundo editorial está tan romantizado, que eso va a suceder por sí mismo. Es decir, que su libro va a estar en una librería, y que el que va a estar en la librería va a saber ubicarlo y venderlo y ofrecérselo a todo el mundo, ¿no? Pero pues, esa persona que está en esa librería tiene 3,000 títulos más que ofrecer. Entonces es muy complicado que realmente un libro logre llegar a eso. O sea, se requiere mucho más que eso. Muchas editoriales lo que hacen son estrategias precisamente de marketing para que su libro esté más posicionado que todos los demás libros, incluso dentro de su propia editorial, ¿no? Entonces, entonces tienen toda una serie de estrategias y de vínculos con las librerías, ¿no? O con las ferias de libros, ¿no? Entonces se vuelve, a mí, por ejemplo, hay un tema que también me resulta ahora interesante, que tiene que ver con esto en cuanto a las ferias del libro, ¿no? O sea, tenemos una cantidad de ferias de libro enormes en todo el país. Yo creo, la última vez que hice el conteo eran 72, pero yo me imagino que ya surgió una más en algún municipio. Y todas estas ferias de alguna forma están vinculadas con la promoción no de libros, sino de literatura, es decir, de libros de literatura. Y si tú revisas el programa de las últimas 10 ferias de libros, siempre va a haber autores que se repiten, ¿no? O sea, como si en este país no hubiera una población más grande de autores, ¿no? O de autoras. Entonces, esta situación nos lleva a pensar, bueno, ¿por qué todas las ferias de libro quieren tener al mismo, o a la misma autora, o promover el mismo tipo de libros, cuando hay por lo menos 200 editoriales que tú llamas o llamamos comúnmente independientes, y hay, no sé, por lo menos 10 universidades que tienen un programa editorial bastante amplio, ¿no? Y hay una cantidad de autores independientes enorme, ¿no? ¿Por qué entonces nos centramos o estamos enfocados solo en un tipo de literatura, por así decirlo? Interesantísimo. ¿Cómo podemos hacer que los autores independientes sepan cuándo va a haber una feria del libro, cómo inscribirse, cómo acercarme? Por ejemplo, mis libros, sería fenomenal para mí imprimir 100 libros, llevarme 10 a una feria, 10 a otra. Claro. Yo creo que, bueno, no sé si vender 10 libros un fin de semana sea algo demasiado o sea muy poco. Bueno, eso sí depende de tu producción y depende de lo que te decía, de tus expectativas. O sea, por lo que yo sé es que la mayoría de las ferias del libro, sean locales, nacionales, ¿no?, tienen una convocatoria abierta, y eso implica que uno puede pagar el stand, puede acceder a esa exhibición y venta. Creo yo que ahí, por ejemplo, en Monterrey acabo de ver, no es la primera vez que los veo, pero sí los acabo de ver recién porque fui a la One Leer. Un stand se llamaba Lea Independiente y es la red de autores independientes. Por ahí también vi otro que era exactamente, no sé si se llamaban escritores independientes, pero o sea, algunos van formando sus propias redes, y eso también es muy interesante. Yo creo que es una muy buena manera de salir, porque es muy difícil hacerlo de manera independiente, es decir, individual, ¿no?, pero particular. Entonces convendría acercarse a estas redes, ¿no?, o incluso crearlas, ¿no? O sea, si no hay, o sea, pues lo de siempre, ¿no? A veces no se puede adaptar o adecuar a lo que ya existe, entonces necesita crearlo, ¿no?, reinventarlo, y entonces pues crear tu propia red de autor independiente, y a lo mejor empiezas solo, pero al rato ya van a ser legión. Entonces de esa manera creo yo que pueden irlo haciendo. El punto está en que a veces no sabemos cómo hacerlo, pero no es tan complicado. Yo creo que si uno se acerca a cualquier feria o a cualquier dirección de cultura municipal o así, deberían de al menos tratar de ayudarte en que esto sea posible, porque eso
sí depende, o sea, sí hay unas políticas públicas a las cuales uno puede, me refiero en materia de cultura y en materia de fomento a la lectura, a la que uno puede acercarse y entonces decir, bueno, con base en tal definición de la UNESCO, con base en el programa del municipio, ¿no? Pues se puede acceder a estas ferias, aunque no sea, digamos, de manera protagónica, ¿sí? Pero sí se puede acceder. Ok, yo creo que ese es un punto importante. Voy a investigar todo esto justamente para presentarse a los demás autores que puedan escucharnos, ¿no? Claro. Sí, además, por ejemplo, si no es suficiente con lo que te decía, es que el punto de ser autor es que no es suficiente con haber escrito un libro, ¿no? Claro. O sea, tienes que hacer todo lo demás, y porque si además piensas que lo va a hacer la editorial, o sea, los mejores promotores de autores que yo conozco son sus parejas sentimentales, ¿no? Las novias, las esposas. En muchos casos me es muy familiar esta situación, ¿no? Y estoy hablando de escritores con renombre o de escritores incipientes, nuevos, emergentes. O en el caso contrario, también me ha tocado autoras que sus parejas, o sea, estamos hablando de relaciones intersexuales todavía, ¿no? Sus parejas les ayudan, ¿no? Son grandes promotores de la obra de su esposa o de su novia. Pero creo yo que sí no es suficiente con escribir un libro, o sea, tienes que hacer muchísimo más, y eso también te lo va dando la experiencia, no es que una cuestión de que uno sepa, ¿no? O sea, obviamente uno puede estudiar gestión cultural o puede estudiar marketing digital y hacerse diplomados y especialidades, pero creo yo que en el caso de ser, digamos, un autor novato, emergente, un primer libro, con todas las ganas de ser leído, lo que menos puede haber es frustración, ¿cómo se dice eso? Frustración poca tolerancia a la frustración. Es decir, tienes que aprender a sortear todos esos, porque la otra vez lo escuché en una canción y la verdad me impactó mucho esa frase, y es: no todo el mundo quiere verte brillar, ¿no? Y entonces dije, eso tiene mucho sentido para los artistas, para la gente que se dedica al arte, ¿no? A la cultura. O sea, no todo el mundo quiere leerte en términos reales. Claro. Entonces tú tienes que ser consciente de eso, porque eso va a evitar que pienses que si no te leyeron, si te publicaste un libro en una editorial y te hicieron un tiraje de 1000 ejemplares o de 500 o de 100, pues no, a lo mejor no encontraron en este momento, en la actualidad, tus 5 o 10 o 50 o 100 lectores, ¿no? A lo mejor tu lector está en el futuro, ¿no? Y no está nada malo, simple y sencillamente a lo mejor la gente no está escuchando, no está lo suficientemente atenta para saber que quiere leerte. Y eso, si uno es consciente de ello, pues yo creo que en lugar de decir, bueno, voy a esperar que venga el futuro, pues no, o sea, en realidad lo que tienes que hacer es construir ese futuro. Claro, pienso en este gran poeta español, Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Claro. Que murió en pobreza extrema. Pues los grandes artistas han sido, o sea, su público no los conoció, ¿no? Claro, y me parece que sus amigos dijeron, bueno, pues vamos a publicar sus obras, pues para que, pues con lo que se venda, ayudamos a la viuda y a los huérfanos, ¿no? Claro. Y gracias a eso, y gracias a eso lo conocimos. Si no, pues nadie sabría quién es. Y hoy hasta lo dejan leer en la escuela, ¿no? O sea, es como una lectura, un clásico, una obligada, ¿no? O sea, eso para mí es lo que a veces hemos perdido con toda esta inmediatez, ¿no? Esta sensación de que el lector tal vez no es contemporáneo. El lector a lo mejor está en otra época. Y para que suceda eso, por ejemplo, esta colección que está haciendo la UNAM, ¿no? de autoras, ¿no? De reivindicar no solo la figura de escritora mujer, sino también de rescatar del olvido a ciertas obras que fueron escritas por mujeres en una época en la que no eran tan notorias, ¿no? Elena Garro, por poner un ejemplo, ¿no? No voy a decir Rosario Castellanos porque, bueno, ese ya todo el mundo la conoce.
Esa es más como más leída. Pero el nombre de cualquier autora que quieras decir, me parece que se vuelve interesante, pero no porque en su época no hubiera lectores para ellas, pero eso luego muere. O sea, a lo mejor hoy tienes grandes lectores, ¿no? Una gran cantidad de lectores, y luego eso se acaba. Y entonces, el verdadero lector tuyo, o el que te quería leer, a lo mejor se perdió de haberte leído, y te van a leer en próximas generaciones, ¿no? O sea, eso creo que no estoy diciendo que sea el común, o sea, o que uno publica un libro, porque antes yo no entendía esta idea de la posteridad. O sea, uno sí publica un libro para la posteridad, no en el sentido de en este sentido de permanencia. Es decir, tú no vas a permanecer, lo que va a permanecer es tu obra. Y de repente, a lo mejor en 50 años, no vas a ser el próximo Rulfo de tu país, pero sí va a haber un lector que diga, mira, esto está sucediendo, ¿no? Y esto no fue tan leído en su momento. Se hicieron, no sé, ¿cuántos ejemplares hiciste tú de tus libros? A lo más 1000, ¿no? 500. Entonces, o sea, 1000 en términos reales pues es muy poco. O sea, para un país de 1 millón, ¿de cuántos? 120 millones. O sea, 1000 no es nada, ¿no? Okay. Pero dentro de esos 1000, a lo mejor tu libro un día cae en una librería de viejo, y entonces luego llega a ver alguien como tú que lo rescata, ¿no? O sea, tu yo del futuro, ¿no? Qué interesante es eso. Y alguna vez lo hemos comentado aquí en el programa, aquella frase de la película Gladiador: lo que hace uno tiene eco en la eternidad. Bueno, No ojalá, pero sabes, no no sabes cuándo va a pasar, sabes sí. hasta dónde va a llegar tu libro. Claro. No, y no sabes, ahora es mucho más fácil que se mueva del país, ¿no? O sea, pese a todos los impedimentos que hay, todas las leyes y, ¿cómo se le llama esto? De la aduana, a veces es imposible que tu libro viaje tan fácilmente, pero ahora hay mucho más movilidad, mayor intercambio, ¿no? Yo me acuerdo que hubo una época en la que para que nos llegara algo de Argentina o algo de Chile o algo eh, lo voy a poner más cerca todavía, de Guatemala, parecía imposible, ¿no? Todavía hoy con Guatemala y Centroamérica tenemos una relación muy difícil en materia cultural, porque no hay la manera de mover los libros fácilmente, ¿no? Pero en una de esas, a nosotros nos pasó en el caso de Adicción a ver muertos, que es una novela de Osvaldo, con la que iniciamos la serie Red Room, de novela negra. Después la editorial X de Guatemala la quiso publicar, la publicó, y el día que la estaba presentando, yo me di cuenta, y creo que también se dio cuenta Osvaldo, que el lector de esa novela estaba en Guatemala, o sea, el lector ideal, por así decirlo, ¿no? Y a lo mejor en México todavía el gran público no la conoce, no la ha leído ni nada, pero ya dio un paso más, o sea, ya está en otro país, claro. ya se está leyendo, y es una novela que a lo mejor le va a costar muchísimo trabajo ir encontrando su público, pero quien la ha leído está contento, ¿no? Le manda mensajes, ya tiene fanfictions, ¿no? O sea, empieza todo eso. Entonces, eso es lo que yo creo que los autores a veces se pierden por la desesperación, ¿no? Por pensar que no sucede rápido, que no sucede a los 3 meses, según el dictamen del mercado editorial, ¿no? Y no, o sea, esto es una carrera, pues sí, como dijiste hace rato, a la eternidad, ¿no? Así es. Incluso a lo mejor los primeros meses vendo casi todos mis ejemplares. Ajá. Y en los siguientes 10 años no vendo nada. No, nada, ¿no? Sí, exacto. Ese es el tema de la literatura que lo vuelve tan a veces tan atractivo y tan divertido, y a veces tan trágico, porque uno quisiera que todo el mundo lo leyera, ¿no? Uno como editor, cuando le llega un manuscrito y dice, este libro vale mucho la pena, quisiera que lo leyera todo el mundo, ¿no? Pero por los alcances que uno mismo tiene, pues es muy difícil que lo consiga. Ahora, en la autopublicación, si lo haces en Amazon, quien lo sabe hacer muy bien y logra romper la barrera que pone el propio Amazon, y entonces llega el gran público,
Pues la verdad que bien, muchas de esas obras que yo he visto como lo mejor de lo mejor en cuanto a ventas, no son el tipo de literatura que a mí me atrape, ¿verdad? Claro, Que esa es otra cosa. y además, para que Amazon lo publique más, que sea los primeros estados de búsqueda, Claro. debe ser aquellos donde Amazon gana más y el autor menos. Sí, por eso te digo, alguien que rompe esas barreras y ya se olvida de ese tema o lo trasciende, eh, y logra entrar en ese terreno. Ya después entraremos a discutirlo si era una literatura que le puede gustar al gran público, pero esta analogía que hizo el otro día, bueno, el otro día no, el año pasado, el de Calle 13, ¿no? Contra Bad Bunny, que es muy buena, ¿no? O sea, a todo el mundo le gusta el hot dog, pero todos sabemos que el hot dog es comida chatarra, ¿no? Y entonces, pues creo que funciona, es cruel, pero también está divertida. Esa, no, el que la compre todo el mundo y el que todo el mundo la pueda digerir no quiere decir que sea lo que va a trascender o va a permanecer, ¿no? Y eso no es un consuelo, tampoco quiero romantizar las obras que no se venden ni nada, pero yo creo que sí el autor debería, y la autora, debería estar más, autore también yo creo que ya existe esa figura, este, debería estar más, digamos, o estar más consciente de ello o tener mayor disposición a divertirse con respecto a esta idea de, bueno, yo ya publiqué un libro, ¿no? Haré todo lo posible para que el tiraje se acabe, pero eso no significa que más nada, ¿no? Claro, creo que era Bukowski el que decía, escribe por la necesidad de escribir, nada más. Sí, nada más, sí. No porque pienses ser millonario, o porque te vas a llevar a la cama varias mujeres, o no recuerdo bien Sí, todo la esto frase. que dijo Bukowski, pero sí, Bueno, el si lo tema haces, si lo haces porque quieres ser millonario, no sí, lo hagas. no, bueno. Puedes Hazlo decir algo, porque, el tema de las expectativas es importantísimo. Si realmente tú lo vas a hacer porque quieres ser millonario, es decir, te comiste X o Y película o X o Y novela donde el personaje escritor se volvía famoso y se volvía rico y se volvía una celebridad, ¿no? Y quieres hacerlo por eso, pues hazlo, pero entonces hazlo en serio, o sea, asume todo lo que eso implica. O sea, yo sí creo que ser rockstar no está fácil. O sea, ser una celebridad no debe ser fácil porque no se trata de que la fama, o sea, la fama es algo antinatural, es algo que no nacimos con ella, no nacimos para eso. Entonces, claro, si tú asume que entonces te va a acosar la gente, que vas a estar en el programa de Patti Chapoy, vas a estar en toda esa cosa que tú odiabas, ¿no? Que es pura mierda, ¿no? incluso yo creo que tú no te vas a hacer famoso, otro te va a hacer famoso y ese otro se va a hacer multimillonario con tu trabajo, Con mucho tu más que trabajo. tú, pero, pero así es. Bueno, ese también es un imaginario muy de autor, ¿no? Que piensen que el editor se hace millonario. O sea, yo creo que cuando eso sucede en la medida en la que precisamente haces obras que le gustan a la gran mayoría. Así es. Y yo sí creo, y esto ya es una hipótesis si quieres llamarlo personal, el mercado editorial mexicano está sumamente controlado por el Estado. Es decir, el Estado tiene su editorial, tiene sus cadenas de librerías, tiene sus ferias de libro, tiene sus escuelas que compran, tiene sus bibliotecas que compran, ¿no? O sea, él controla todo. Y en México. Entonces, el Estado da los premios, el Estado da las becas, el Estado da todo. Por el Estado estoy hablando de algo, de una Sí, política, ¿no? No estoy hablando de una persona que le quieras poner, cuál nombre le quieras poner. Estoy hablando de eso. Y entonces, si tú quieres ser escritor dentro de México, pues, y ganar dentro de ese terreno, pues tienes que entrarle a ese juego. Es decir, tienes que así es. ganarte la beca del FONCA, luego el Sistema Nacional de Creadores. Para ello tienes que haberte ganado 2 o 3 premios nacionales. Para ello tienes que haber, ¿no? Todo esta es la, digamos, no la fórmula, pero es la forma de hacerlo en México.
como está regulado por el Estado, no hay, digamos, lo que se llama independencia, no hay libre mercado, no hay, o sea, por eso es tan complicado entrar en este terreno, porque por eso hay las transnacionales y un montón de editoriales chiquitas, independientes, autogestivas, como le quieras llamar. Entonces, si tu idea como autor es, no sé, pensar en, dejen Bukowski, ser el Justin Bieber de la literatura, ¿no? Pues tienes que hacer algo muchísimo más grande, o una de dos, o sacrificar toda tu carrera literaria y dejar de pensar en estas becas, premios y la chingada, y entonces entrarle a lo grande, o sea, irte a lo más grande, es decir, el premio Planeta, el premio Alfaguara, ¿no? Todos estos premios, de verdad, que te dan mucho dinero, ¿no? O o, eh, o hacer un tipo de literatura que le guste a la gran mayoría, ¿no? Y en México, la mayoría de los escritores que yo conozco, escritoras también, están más enfocados en esta idea que yo te manejo del Estado, ¿no? O sea, la beca del FONCA, el premio nacional, ¿no? Digamos, el camino oficial, por así decirlo. Claro, digamos, repitiendo tu comparación, no hacer hot dogs. Sí, y entramos a otro terreno. Es decir, no se quiere hacer una literatura para el gran público, se quiere hacer una literatura, digamos, de búsqueda o artística o personal, de acuerdo, una obra claro, personal. Entonces, al querer hacer esto, pues es muy difícil que realmente te conviertas en el Justin Bieber o en el Bad Bunny de la literatura, ¿no? Por llamarlo. No, por favor, no, por favor. Por llamarlo en el sentido popular, no Okay. Porque también hay literatura incomprensible, ¿no? Sí, pero estimado pero no tan mal. Se nos está yendo el tiempo. Qué bien, qué bueno. Nos la pasamos bien, ¿no? Sí, excelente plática, pero sí me gustaría que cerraras con un consejo para escritores. Uy. ¿Cómo encontrar editor? Si les conviene ser autoedición, ¿tú qué consejo me darías a mí para mi próximo libro? Yo lo que te aconsejaría es lo que dije desde el inicio, y no lo digo como un consejo, lo digo, no sé, buscaría ahora mismo la palabra, pero es, ten claras las expectativas, ten claras tus expectativas, ¿no? A la hora no de escribir, sino a la hora de publicar, ¿no? Tal vez tu camino sí sea la autopublicación, pero entonces debes entender que te va a costar mucho trabajo, ¿no? Claro. Te vas a tener que fletar, como se dice, ¿no? Tú solo. Va. Si tú crees que ese es tu camino, adelante. O sea, lo vas a lograr en el sentido en la que tus expectativas sean claras. Si lo que tú crees es que a ti una editorial transnacional debe respaldarte, pues entonces produce esa obra, ¿no? Produce la obra que la transnacional está buscando para vender, ¿no? O sea, claro. no quieras ser el Kurosawa de la literatura mexicana, porque a lo mejor te contrata, ¿no? Hay editoriales dentro de las transnacionales, hay sellos literarios, y te van a lo mejor sí te contratan y sí te publican. Eso no quiere decir que te van a leer o que te van a comprar o que te vas a tener un gran público. O sea, solamente vas a tener, eres parte del catálogo. Eso es lo que tienes que entender. Y entonces, si tu expectativa es llegar a ser publicado, no quiero decir nombres porque no quiero que suene peyorativo este asunto. O sea, claro. Si tu expectativa es que llegar a X editorial que tiene un reconocimiento literario, tal vez, o sea, pues entonces produce la obra para ello, ¿no? Si lo que tú quieres es pasártela bien, vivir del Estado, de acuerdo a cómo está el panorama editorial en México, pues entonces produce la obra que te va a dar un premio nacional, ¿no? El acceso al Sistema Nacional de Creadores, todo eso. O sea, hay muchas formas de llegar. El tema es que a nadie nos gusta o sea, nadie estamos conforme con lo que hacemos. O sea, todos queremos, es una naturaleza humana, todos queremos más siempre. Claro. Entonces, si no tienes claras tus expectativas, pues cómo vas a... O sea, no te las va a generar el publicar en una editorial chica, grande, autopublicación. O sea, nunca vas a estar contento, ¿no? Claro. Primero tener claro lo que uno quiere. Claro. Nahum, muchísimas gracias. Un honor que hayas estado con nosotros. La verdad, me la pasé muy, muy bien con esta plática. Qué bueno. Espero que se repita pronto. Ojalá sí, y la próxima espero que sea en persona.
Ahora no fue la pandemia, fueron las vacaciones y entonces se nos volvió complicado. Pero yo te agradezco mucho el espacio porque la verdad me sentí como estoy en mi casa, pero me sentí en casa contigo conversando. Muchas gracias. Y por favor, si en tu editorial algún escritor quisiera promover su libro en el programa, por favor, la invitación está hecha para todos tus escritores. Pues muchísimas gracias. A la gente que nos está viendo, síganos en redes. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram. Búsquenos Ediciones Periféricas. Es mucho más fácil ponerle en plural porque hay una editorial española que se llama Periférica y no somos ellas. Es una gran editorial esa española que les digo. Nosotros somos una editorial mucho más pequeña, mucho más joven también. Ediciones Periféricas. Y ahí nos pueden encontrar, pueden seguir lo que estamos haciendo. Nos vamos a presentar ahora en la fiesta del libro en La Rosa. Vamos a tener un stand compartido con libros ampliados, les decía. Entonces ahí van a encontrar todas nuestras novedades, nuestro catálogo vivo y nuestra página www.edicionesperiféricas.com nos pueden encontrar también. Claro, ya viene el día de San Jorge, San Jordi allá en España. San Jordi, el libro y la rosa en la UNAM. Pues ojalá y haya muchas actividades de la literatura en este fin de semana. Perfecto. Pues allá nos vemos también. Muchísimas gracias, Nahum. Te mando un gran abrazo. Igualmente, un abrazo. Nos vemos pronto. Bye, que estés muy bien. Gracias a tus productores, a ti y a todo el equipo. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana. No se desconecten. A continuación, una emisión más de la Endocrinología Hoy. Recuerden, amigos, que dejar de soñar es comenzar a morir. Nunca repriman a su niño interno y dejen que descubra los libros. El mundo necesita lectores críticos. Por favor, enamórense de la literatura y sean soñadores de letras. Despertemos del sueño de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Y gracias a todos por ser soñadores de letras.